Muy buenas tardes. En este video, o en esta serie de videos, mejor dicho, vamos a analizar cuál es el método o la forma de operación de un PLC en términos generales. Vamos a analizar cuál es su forma de operación en cuanto a su estructura interna. Vamos a analizar cómo trabajan sus módulos de entradas y salidas y vamos a indicar cuál es su ciclo de operación. Entonces, para partir, vamos a considerar un poco de historia. Anteriormente a la invención del PLC, nosotros teníamos la tecnología asociada a lógicas de control con tableros con lógica cableada. ¿Qué quiere decir esto? Existían contactores, existían relés que a partir de su operación tenían o nos entregaban la posibilidad de hacer lógica, que cuando una entrada se activara una salida, etc. Considerando esto, el, la problemática que existía acá era que el tamaño de estos tableros era alto, el costo también era alto y mucho más complejo. El problema que se generaba es que cuando se requería realizar algún cambio en la lógica, debíamos desarmar todo este tablero y volverlo a armar para que cumpliera la condición de lógica que nosotros quisiéramos. En la industria automotriz esto era un problema, puesto que ellos tenían labores que eran altamente repetitivas, pero que tenían cambios de forma habitual. Y eso implicaba que necesitaban cambiar todos los tableros para poder generar esos cambios. Ellos hicieron un concurso, encargaron a alguien solucionar este problema y la empresa Bedford generó el primer PLC que más tarde pasó a llamarse Modicon. Esa es una imagen netamente ilustrativa, ese no es el primer PLC. Entonces, ¿cuál fue la gracia de este PLC? Que mediante pocas modificaciones en sus conexiones, por ejemplo, permitía poder cambiar las lógicas de control y de esta forma consideraba un avance bastante significativo respecto a lo que tradicionalmente se conocía con los tableros de lógica cableada. Esta empresa fue General Motors en el año 68. Ahora, los principales beneficios del PLC. Lo principal es la flexibilidad, o una de las cosas principales es la flexibilidad. ¿A qué se refiere esto? Si yo tengo un PLC trabajando con una máquina y yo quiero cambiar la forma de operación de la máquina, basta con que me conecte con un equipo, ingrese al software, cambie la lógica de control mediante algún lenguaje de programación, ladder, texto estructurado, etcétera, y con eso yo cargo este programa al PLC y el PLC lo interpreta y implementa la lógica que yo le programé. Según esto, tengo un tremendo avance, puesto que eh, al momento en que se necesite eh, cambiar la lógica, simplemente tengo que ingresar y mediante un procedimiento de rediseño de la lógica la puedo alterar. Por otro lado, si esa máquina creció en cuanto a su funcionalidad, yo requiero conectar más equipos, también existe la posibilidad de poder agregar módulos, de poder agregar solo la parte electrónica, no la parte de la CPU, no un PLC completo nuevo. Entonces, yo agrego un módulo que me permite conectar más dispositivos discretos, por ejemplo, de entrada, y de esa forma puedo tener una medición de los sensores que la máquina implementa, los sensores nuevos. Entonces me permite crecer con una cierta flexibilidad para poder aumentar los requerimientos iniciales que pudieran existir. En cuanto a espacio, un PLC ocupa muchísimo menos espacio que lo que ocupa un tablero de lógica cableada. Asociado a esto, nosotros sí vamos a utilizar cuando trabajemos con un PLC contactores y relés,
pero son equipos que están destinados a servir de interfaz con el PLC. La lógica del PLC se implementa interiormente dentro de sus circuitos electrónicos. La diferencia con respecto a la lógica cableada es que los dispositivos electrónicos, los dispositivos electromecánicos, contactores y relés, las conexiones que estos dispositivos tenían eran las que implementaban la lógica cableada. También tenemos la posibilidad de poder agregar como funcionalidad adicional la conectividad de estos equipos. No es raro que existan tarjetas, por ejemplo, para manejar redes Profibus, para manejar redes Ethernet, para manejar redes Fieldbus, y de esa forma el PLC se comunica con diferentes dispositivos bajo diferentes lenguajes, digamos, entre comillas, diferentes protocolos de comunicación. El PLC en este caso puede pasar a formar parte de un sistema distribuido, donde, por ejemplo, el manejo de una planta está siendo efectuado por 3 PLC, pero estos PLC están interconectados con una red de forma que se envían información y tengo un solo sistema de control funcionando, pero distribuido entre equipos diferentes. O podríamos, por ejemplo, considerarlo como un equipo de interfaz. Por ejemplo, si un PLC tiene una red Profibus, puede adquirir la información de los sensores y por supuesto saber la información de los actuadores de una planta. Y existen sistemas SCADA que tienen por finalidad poder monitorear cuál es la operación de la planta en el momento en que se está operando de forma online. Entonces, un PLC que tenga esta condición, una red Profibus, y que conozca tanto los estados de los actuadores como de los sensores de una planta, podría también tener una tarjeta Ethernet. Y esa tarjeta Ethernet podría estar conectada a un servidor SCADA y ese servidor SCADA prestar el servicio, valga la redundancia, para los diferentes operadores de la planta para que ellos puedan conocer el estado en el que se encuentra la planta. Entonces, si yo quiero conocer en qué condición está el motor número 1, si está encendido o está apagado, o está en condición de falla, entonces el operador o el cliente, en este caso, va a preguntarle al servidor, el servidor le va a preguntar al PLC a través de la red Ethernet, y el PLC va a ir a leer el valor a la planta del motor 1 a través de la red Profibus. Entonces vamos a poder tanto monitorear como actuar sobre la planta a través de las comunicaciones que el PLC implementa. En cuanto a robustez, un PLC tiene que operar en ambientes que son bastante duros de operar, bastante complejos de operar. Los ambientes industriales tienen alta polución muchas veces, pueden tener humedad, pueden tener altas temperaturas, y estos 3 parámetros son bastante críticos para circuitos electrónicos. Entonces la electrónica que tiene el PLC tiene que ser lo suficientemente robusta para trabajar bajo estas condiciones, a pesar de que yo las puedo mejorar, por ejemplo con un tablero que tenga un índice de protección IP mayor al que el PLC tiene, impidiendo, por ejemplo, que entre el polvo, impidiendo que entre la humedad o el agua derechamente, pero teniendo el problema siempre asociado a la temperatura. Si tengo alta polución, no voy a poder ventilar un tablero, no le voy a poder hacer una ventilación forzada, por ejemplo, y el PLC inevitablemente va a trabajar con una temperatura elevada. Entonces la electrónica tiene que tener la capacidad de soportar esas condiciones. Por otro lado, un PLC no se detiene en su operación. Habitualmente las empresas trabajan todos los días del año las 24 horas. Cambian los turnos de trabajo, pero las empresas siguen trabajando. Entonces un PLC tiene que tener la característica y tiene que ser lo suficientemente robusto para poder operar bajo este régimen de trabajo. Para eso están diseñados de todas formas. El PLC es bastante confiable porque está diseñado para poder operar en estas condiciones. Y un sinfín de otros beneficios que considera la utilización de PLC, pero quise destacar estos que estamos viendo acá. En cuanto a la estructura del PLC, estos son algunos de los puntos que considera el PLC. Por ejemplo, tenemos la CPU, que es una unidad electrónica
que tiene por funcionalidad el poder procesar la información del PLC. Y con procesar la información del PLC no me refiero a algo tan complejo, algo de la NASA. Habitualmente los procesadores son bastante simples, pero, entre comillas, ese simple, pero eh, considerando su funcionalidad, considerando el software, logramos hacer cosas que son bastante complejas. Por ejemplo, si yo quiero activar una salida, cuando se activa una entrada, entonces la CPU es la que realiza esta acción. ¿Qué es lo que efectúa la CPU? Cuando yo activo la salida, en la memoria del PLC asociada perdón, una entrada, cuando la memoria del PLC asociada a esa entrada va a expresar una condición de activación lógica, un 1 lógico. Entonces lo que hace el PLC es tomar ese bit y escribirlo en la posición de memoria asociada a la salida. Y eso me permite activar la salida. Es un movimiento de un bit. Y ese movimiento de un bit es una labor de la CPU. Por otro lado, si yo quisiera tener una lógica, por ejemplo, que dijera que cuando se activa el sensor 1 se activa el sensor 2, entonces vamos a activar el motor 1. Si queremos realizar esa lógica, esa operatoria corresponde a una operatoria AND lógica, una multiplicación lógica. Entonces, cuando está activado el sensor 1, o sea, cuando tenga un 1 lógico, una condición de activación lógica, y está activado el sensor 2, o sea, una condición de activación lógica también, un 1, voy a multiplicar, voy a hacer 1 por 1, 1. Ese 1 es el resultado. Y ese resultado se escribe en la salida del PLC. Y por supuesto el 1 significa activación, por lo tanto es activación de la salida. La operatoria de la multiplicación, la AND lógica, es lo que hace la CPU. Esto viene de la mano, ineludiblemente, o sea que no se puede evitar, con una memoria. Para poder hacer esa operatoria, el PLC tiene que tener una memoria asociada donde la CPU vaya a leer la información que se está requiriendo. Por otro lado, la fuente de poder. Si yo considero los requerimientos electrónicos del PLC, entonces tengo que considerar sí o sí que el PLC tiene que entregar o tiene que tener su fuente para poder asegurar las condiciones de operación que él requiere. Cuando yo tengo un PLC, es habitual que aparte de trabajar con su fuente de operación que asegura las características del PLC, es habitual que se implemente o se agregue una UPS. La UPS tiene por finalidad el poder asegurar una condición de trabajo, eléctricamente hablando, que sea estable. Muchas veces implementan filtros porque la fuente de poder del PLC, por ejemplo, opera bajo ciertas condiciones para asegurar una energía adecuada y para la electrónica del PLC, y muchas veces esas condiciones no se cumplen. Entonces con una UPS yo puedo fácilmente mejorar las condiciones de operación. Por ejemplo, variaciones del voltaje puedo mejorarlos con una UPS de buena calidad y estar dentro de los rangos que me pide la fuente de poder. Por otro lado, si se corta la energía, la UPS tiene la facultad de poder entregarme energía cuando se genera un corte, un microcorte, por ejemplo, un corte breve de energía. Un corte breve de energía hace que el PLC se apague. Y si se apaga el PLC, se eliminan los datos que tenía en operación, y esos datos que tenía en operación significan que la planta para el PLC se reinició. Y esa condición es bastante crítica en algunas plantas, como por ejemplo si se está procesando algún químico. Así es que se requiere que el PLC esté siempre en operación, y a nivel de energía podemos asegurarlo con una UPS. En cuanto a los módulos de entrada y salida, yo tengo que tener interfaces para poder comunicarme para poder leer los sensores y para poder generar acción
sobre los actuadores, tanto analógicos como digitales o discretos. En este sentido, tenemos entradas que son de tipo analógicas y entradas que son de tipo digitales, de forma o discretas, de forma que nosotros vamos a poder conectar, por ejemplo, un transmisor de temperatura que nos va a decir cuál es el valor exacto de la temperatura en el lugar que nosotros estemos midiendo, en algún fluido, por ejemplo, o vamos a tener, por ejemplo, un caudalímetro que nos dice cuál es el caudal que está pasando por la tubería. De esa forma nosotros tenemos un rango de operación y sabemos cuál es el valor de los instrumentos que están midiendo en ese punto. Eh, por otro lado, las entradas discretas nos sirven o están asociadas a equipos, por ejemplo, como los termostatos, donde hay un contacto o un relé, perdón, o un transistor que trabajan para poder indicar cuando estamos por encima o por debajo de la temperatura que nosotros seteamos como umbral. En ese momento, más que un sensor, es un detector. Nosotros detectamos cuando estamos sobre 30 grados Celsius, por ejemplo, o cuando estamos bajo 20 grados Celsius, por poner ejemplos. De esta forma, para hacer control, nosotros sabemos cuando se supera ese umbral, tanto hacia arriba como hacia abajo. En cuanto a los caudales también, podemos tener equipos que nos indiquen cuándo estamos por encima o por debajo de un cierto caudal, pero no sabemos cuál es el valor de la variable en ese momento. Eso se refiere a una variable que es de tipo discreta. Y por supuesto, los módulos asociados al PLC son diferentes. Los equipos discretos se conectan en entradas discretas y los equipos analógicos se conectan en salidas, en entradas analógicas. En cuanto a las salidas, una salida discreta, por ejemplo, puede ser una bobina de un contactor, donde yo simplemente voy a activar o desactivar ese contactor. Y una salida analógica, por ejemplo, puede ser una salida que controle un variador de frecuencia, la frecuencia de un variador de frecuencia. Entonces, con un voltaje de solo 10 volt, se puede asociar una velocidad de operación o una frecuencia de operación de 0 a 50 Hz. De esa forma, el PLC puede establecer ese control, digamos. En cuanto a los buses de comunicación, acá nosotros tenemos tanto buses internos como buses externos en los PLCs. Los buses internos, más que nada, están asociados a la comunicación de los módulos, probablemente tal. Cuando yo tengo un módulo y lo anexo al PLC, ese módulo se instala en un rack de comunicación o de alguna forma, con algún tipo de conector, yo debo conectarlo al bus. De esa forma, lo que ocurre es que la CPU, la memoria, etcétera, eso es algo que no está aquí, que es bastante importante, la memoria del PLC, tienen directa comunicación con este equipo, con este módulo. Muchas veces nosotros no tenemos, o en realidad nosotros no tenemos acceso a ese bus de comunicación. Sin embargo, existen tarjetas de comunicación que sí nos van a permitir establecer comunicaciones externas al PLC. Ahí es donde tenemos, por ejemplo, tarjetas Profibus, donde tenemos tarjetas Fieldbus, donde tenemos, bueno, las tarjetas que a ustedes se les ocurran, tarjetas Ethernet, Profinet por el lado de Siemens. Y eso lo que hace es permitirnos conectar el PLC a alguna de estas redes. La tarjeta es el periférico de salida. Y muchos PLC, sobre todo los de gama alta, tienen la posibilidad de agregar varios de estos periféricos de forma de poder establecer comunicación con redes en distintos niveles. Por ejemplo, un PLC puede tener una tarjeta de comunicaciones Profibus y estar manejando dispositivos de campo, por ejemplo, módulos de entradas y salidas remotas, y a la vez puede tener una tarjeta Ethernet y estar comunicándose, por ejemplo, con un computador para poder entregar reportes, las variables de los reportes, o con un computador en el que esté corriendo un software SCADA
y poder alimentarlo con las variables que ese software SCADA requiere para que el operador pueda ver lo que está ocurriendo en terreno. Entonces, el PLC, aparte de poder hacer control, también está cumpliendo labores de comunicaciones. En PLCs antiguos existían los programadores externos, que eran como eh, Pocket o como celulares, digamos, de ahora, que tenían la posibilidad de poder conectarse y poder programarlo. Ahora, como tenemos notebook por todos lados, los notebooks y los computadores en sí son los programadores externos. Nosotros, mediante el software del fabricante, vamos a poder decirle al PLC qué es lo que queremos que el PLC haga a través de algún tipo de lenguaje de programación. Y ahí tenemos ladder, código escalera, que es bastante utilizado, los bloques lógicos, donde nosotros vamos a expresar la lógica que queremos que el PLC cumpla a través de bloques que implementan con puertas AND, con puertas OR, etc. Texto estructurado. Texto estructurado. También tenemos eso en los PLC, donde hay diferentes tipos de lenguajes, pero es una programación más orientada a la informática, donde existen bucles de operación, condicionantes y permite que podamos programar al PLC. Y bueno, algún periférico externo que se pueda conectar a él, que ahí va a depender de para qué lo estemos utilizando y la marca del PLC probablemente tal. Esto es un poco la estructura interna que tienen la mayoría de los PLC. Nosotros vamos a ver que aquí tenemos el bus de comunicaciones. Este bus de comunicaciones es el que nos permite establecer traspaso de información entre cada una de estas cajitas que vamos a revisar ahora. Y es lo que les comentaba anteriormente, el bus interno del PLC. Este bus interno siempre está conectado con una unidad de control. Eso quiere decir que nosotros tenemos una CPU, una etapa de control en el PLC, y esta etapa de control es la encargada de procesar los datos que nosotros vamos con los que nosotros vamos a trabajar o con los que el PLC va a trabajar. Por ejemplo, si nosotros necesitamos hacer una partida directa de un motor monofásico, nosotros queremos que cuando la botonera de parar no la estemos apretando con un contacto normalmente cerrado, o sea, cuando la entrada del PLC esté habilitada, la entrada asociada al parar, recordemos que la botonera de parar, si yo la aprieto, se abre. Entonces, si yo no la estoy apretando, la botonera tiene un contacto que está cerrado. Y ese contacto que está cerrado me va a habilitar una entrada del PLC. Y por otro lado, tengo la botonera de partir. Entonces, la botonera de partir, cuando yo no la toco, está abierta. Y yo tengo que, cuando yo no toco la botonera, que la entrada del PLC está desactivada. Entonces, yo tengo una lógica de control que requiero que cuando esté activada la entrada de parar y cuando esté activada la entrada de partir, el motor parta. Porque efectivamente, según la lógica que yo les planteo, quiere decir que la botonera de parar yo no la estoy tocando, no está siendo operada, y la botonera de partir sí la estoy apretando. Entonces alguien tiene que procesar esto, y eso es la unidad de control. Simplemente lo que hace ahí es una AND, una compuerta AND. Dice si 1 y 1, si la entrada de parar está activada y la entrada de partir también está activada, entonces mi resultado es 1. Y ese 1 significa encender el motor, activar el contactor. Por otro lado, nosotros tenemos módulos de entrada y módulos de salida, tanto a nivel analógico como digital o discreto. Acá en este caso, nosotros tenemos el módulo propiamente tal, que algunas diapositivas más adelante nos vamos a dar cuenta cómo operan en términos generales. Pero este módulo de entradas digitales lo que hace es
o está compuesto por toda la electrónica que nos permite leer una condición externa, una condición de umbral. O sea, si paso 30 grados Celsius, activo la entrada, le llega energía a la entrada, y esa energía en la entrada está asociada a un circuito electrónico y se entiende como que se activó, superamos el umbral de temperatura. Entonces, ¿cómo lo hace el PLC internamente? El PLC toma ese dato, toma ese voltaje, si quieren, o esa corriente que se genera en ese momento, lo vamos a ver más adelante, y la asocia a un nivel lógico. Entonces nosotros vamos a ver que podemos tener una entrada activada o desactivada. Ese valor se pierde en los circuitos lógicos, por lo que es almacenado en una memoria de imagen. ¿Qué es una memoria de imagen? Una memoria que está específicamente diseñada para almacenar el estado en el que se encuentran las entradas del PLC. Entonces, cuando yo le digo en la lógica que la primera entrada del PLC esté cerrada o está activada y la segunda entrada del PLC está activada, en realidad la unidad de control lo que hace es venir a mirar en la memoria en qué condición se encuentran. La electrónica escribe la memoria de imagen del PLC y la unidad de control lee esta memoria de imagen del PLC. Entonces sabe en qué condición se encuentran las entradas. Cuando en la memoria encuentra un 1, quiere decir que la entrada está activada, y cuando en la memoria encuentra un 0, quiere decir que la entrada está desactivada. Ahora, si se dan cuenta, las salidas también son iguales, tienen un módulo de salidas digitales. Entonces aquí hay electrónica que está asociada a entregar un estado, entregar una activación o desactivación. Y para eso muchas veces se utilizan contactos de relés y se utilizan transistores con operación en corte y saturación. Entonces ahí básicamente es dejar salir energía de la entrada, representada por un voltaje dependiendo del circuito o por un flujo de corriente. Pero esto tiene la misma operación que en el caso anterior. O sea, cuando yo digo, si se activa la entrada de parar y se activa la entrada de partir, yo voy a hacer que el motor parta. Lo que está haciendo la unidad de control es, viene a leer el estado de las entradas, procesa, hace una compuerta AND, y si se cumple la condición, entonces él viene acá y escribe en la posición de memoria que está asociada a la primera salida un 1. Entonces el circuito electrónico que está acá dice, tengo un 1 en la primera entrada, la primera salida, entonces el que hace, cierra el contacto o cierra o lleva a saturación al transistor. En cuanto a las entradas analógicas, acá es un poco diferente, es un poco más complejo, puesto que las entradas analógicas requieren almacenar más de un bit, requieren almacenar más de un solo dato de activación o desactivación. Entonces, lo que se presenta en ese punto es un conversor análogo digital, y hacia las salidas un conversor digital a análogo. Entonces lo que hace es, habitualmente las variables físicas nosotros las representamos por corrientes o por voltajes. Eso es lo típico que se utiliza en estos módulos de entradas y salidas analógicas. Entonces una temperatura, por ejemplo, yo la manejo a nivel de electrónica como una señal de 4 a 20 mA, donde, por ejemplo, los 4 mA consideran 20 grados Celsius y los 20 mA consideran 500 grados Celsius. Entonces todos los puntos intermedios son interpretados como valores de temperatura diferentes. Varía la corriente, significa que varió la temperatura. De esa forma hay un conversor analógico a digital. Recuerden que el PLC es un dispositivo digital, trabaja con bits, con memorias, no es un dispositivo analógico. Entonces se transforma ese valor en una secuencia de datos de unos y ceros. Recuerden que si nosotros representamos una secuencia de unos y ceros en formato binario
y lo transformamos a formato digital, a formato, bien digo, digital, entonces nosotros vamos a tener un número en base 10, un número como el que nosotros trabajamos. Y ese número es efectivamente el valor que nosotros estamos considerando en la variable física. Ahora, ¿dónde guardamos esa información? En una memoria de imagen exclusiva para las entradas y salidas analógicas. Entonces, si el PLC necesita, o la unidad de control necesita sumarle el valor de la entrada 1 a la entrada 2, por poner un ejemplo, lo que va a ocurrir es que la unidad de control va a venir a mirar el registro de la memoria que almacena el dato de la entrada 1 y el dato de la entrada 2. Por ejemplo, va a hacer una suma y eso lo va a escribir en la salida 1, analógica. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace la operatoria y después ese dato a través del bus lo escribe en el segmento de memoria asociado a las salidas. Entonces, el conversor digital a análogo, por ejemplo, transforma un número digital, una secuencia de unos y ceros, lo transforma en un valor de 5 volts, por poner un caso. Y de esa forma, si yo tengo una salida analógica que tiene un rango de 0 a 10 volts, yo puedo decir que, por ejemplo, un PLC que está trabajando de 0 a 50 Hz está trabajando en 25 con 5 volts. Además, existe un módulo que procesa las comunicaciones. Entonces, las tarjetas que yo agregue de diferentes redes, las tarjetas de Profibus, las tarjetas de Ethernet o lo que sea, tienen un procesador, digamos, que está asociado a las comunicaciones, puesto que las comunicaciones en sí son un problema bastante complejo, bastante laborioso, digamos, tiene mucho trabajo manejar las redes, entonces le entrega un procesador exclusivo. Y ese procesador habla con el procesador interno a través del bus y deja disponible la información que se esté transmitiendo para que la unidad de control pueda procesarla. Y aquí, por ejemplo, ejemplifica que a través de este procesador de comunicaciones va a tener una periferia distribuida, o sea, un módulo de entradas y salidas remotas. En algunos casos podría tener memoria externa, que se la agrego al PLC para poder almacenar algún dato específico. También es así, los PLC traen tarjetas, por ejemplo, SD o compatibles con el PLC que se esté trabajando para poder ampliar la capacidad del PLC. Si ustedes se dan cuenta, si yo tengo memoria asignada a las entradas, memoria asignada a las salidas y memoria asignada a las entradas y salidas remotas, entonces dependiendo de la cantidad de memoria que yo tenga en mi PLC, es la capacidad que tengo para poder instalar módulos. La memoria del PLC está directamente relacionada con la cantidad de módulos que yo le puedo agregar al PLC. Por supuesto, hay un montón de otros factores a nivel electrónico, pero la memoria me da un indicio de qué tantas entradas y salidas yo voy a poder manejar con el PLC, puesto que tengo que almacenarlas en alguna parte. Si no tengo la memoria suficiente, aunque tenga la capacidad electrónica de poder manejarla, de procesador de poder manejarla, no las voy a poder utilizar porque no tengo más memoria. Y de ahí es donde viene la proyección del PLC. Si yo tengo un requerimiento simple, voy a tener un PLC básico. Si yo tengo un requerimiento demasiado complejo, yo voy a tener un PLC más robusto. Por ejemplo, no es lo mismo manejar una planta de procesamiento entera con un PLC que manejar los procesos individuales con PLCs exclusivos para ellos. Ahí vamos a tener PLCs de gama baja para poder manejar una máquina específica y un tremendo PLC, un PLC de gama alta para poder manejar, por ejemplo, una planta o un sector de una planta completo. Y por otro lado tenemos las memorias de programa, que es la última que nos queda en esta PPT o en esta estructura. Esta memoria de programa nos sirve para almacenar los códigos de operación. Por un lado tenemos memorias RAM. Nosotros tenemos que almacenar los registros, digamos, que yo estoy ocupando durante el procesamiento del programa en alguna parte. Y esos datos que yo estoy almacenando durante el procesamiento
se almacenan en alguna memoria. Tengo que tener una memoria de programa, que es esta que está aquí específicamente, que corresponde aquí dice sistema operativo. En realidad no se llama sistema operativo en los dispositivos electrónicos, se llama firmware. Es como el driver del equipo. Entonces yo tengo que tener un espacio de memoria exclusivamente dedicado al funcionamiento del programa que maneja el PLC. Cuando yo me conecto al PLC con mi computador para poderlo programar, tiene que haber un programa interno que maneje esa comunicación y que me permita establecer la comunicación, leer la información que tiene el PLC, escribir la información que tiene el PLC, y cuando yo lo desconecto y lo dejo trabajando solo, tengo que tener un programa interno que ejecute la lógica que yo le entregué. Eso se almacena en la memoria de programa del sistema operativo, del firmware del PLC. Por otro lado, tengo la memoria de programa de control. Aquí es donde yo almaceno la lógica de control, donde yo almaceno mi programa. Mi programa no es el que maneja el PLC. El PLC tiene un programa interno, el firmware, que interpreta la lógica que yo le estoy ingresando con el programa que creo a través de ladder, a través de texto estructurado, etc. Entonces, ese programa se tiene que almacenar en alguna parte. El PLC no necesita exclusivamente que tenga un computador ahí asociado a él. Entonces, ¿dónde almacena? En la memoria de programa de control.